Se tienen 5 cargas iguales más Q colocadas en los vértices de un hexágono regular del lado L. Calcula el campo eléctrico que generan en el punto X0 en el que no hay carga. Tenemos como siempre un diagrama para poder empezar a hacer el ejercicio. Aquí hemos dibujado un hexágono regular y hemos colocado 5 cargas que estarían en estos vértices que vemos aquí, y estas 5 cargas son idénticas, todas positivas, y las hemos numerado 1, 2, 3, 4 y 5. En este sexto vértice vemos que hay, ¿verdad?, un punto que está aquí rodeando ese vértice, porque ahí es donde tendremos que calcular el campo eléctrico que generan las otras 5 cargas, y en ese punto no hay carga ninguna. Para poder hacer esto, en primer lugar, habrá que tener claro que el campo eléctrico era una magnitud vectorial, por lo tanto necesitamos establecer un sistema de referencia. Como veis aquí, el sistema de referencia que tomamos sería este, en el cual el centro del sistema de referencia coincide con el centro de nuestro hexágono regular. Y después de esto lo que vamos a hacer es ir dibujando los vectores del campo eléctrico de cada una de estas cargas, pero teniendo en cuenta que hay 4 de ellas que van a ir, digamos, que se pueden agrupar por pares. Veremos. Por ejemplo, las cargas Q5 y Q1. Estas dos cargas están a la misma distancia del vértice, ¿verdad?, aunque estén en posiciones distintas, de manera que al ser positivas las líneas de fuerza siempre salen de estas cargas, y con referencia en este sexto vértice el campo que crea la carga 1 sería este que vemos aquí dibujado. El campo que crea la carga 5 sería este otro que tenemos aquí dibujado. Estos dos campos, como vemos, son simétricos con respecto al eje X que tenemos aquí. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para las cargas Q2 y Q4, y nos quedarían de esta forma. Siempre hay que tener en cuenta estos vectores de aquí serían, digamos, estarían en la misma dirección, ¿verdad?, que la dirección que une el vértice con la carga 2 y con la carga 4. Los dibujamos un poco menores porque al estar las cargas 4 y 2 más lejos del vértice, los valores de esos campos deben de ser menores. Y por último nos quedaría también el campo asociado a la carga 3, que es la carga que está más lejana del vértice y que por lo tanto la vamos a dibujar aquí, ¿verdad?, un poco menor también que el campo de las cargas 2 y 4. Una vez que tenemos dibujados todos los vectores que hacen referencia a cada una de estas cargas, vamos a hacer la suma, la resultante de estos vectores, pero eje a eje. Y empezamos con lo que sería el valor del campo total en el eje Y, es decir, en vertical. Imaginamos aquí un eje vertical, ¿verdad?, que pasara por nuestro vértice, y creo que se ve claramente que la suma de estos vectores en la componente Y tiene que ser igual a 0. Es decir, en el eje Y el campo total ha de ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque podríamos ver que la componente Y de este vector que tenemos aquí, E1, y el vector E5 sería exactamente igual, pero de sentido contrario. Lo mismo ocurriría con E2 y E4, y el vector E3 no tiene componente vertical. Así que esta primera parte creo que se ve bien clara. Nos vamos ahora a lo que sería el eje X. En este caso, en este eje X, todas las componentes suman. De manera que podríamos decir que en el eje X el campo total resultante sería la suma del campo de la carga 1, el de la carga 5, que son iguales, ¿verdad? La hemos puesto por pares. El de la carga 2, el de la carga 4 y por último el de la carga 3. Y todo esto con componente Y, porque estamos en el eje X. A partir de aquí vamos a ver cómo calculamos cada uno de estos pares de campos eléctricos. Empezamos por las cargas 1 y 5, los campos E1 y E5. En este caso, bien, pues estos campos son iguales y serán igual al valor de K, considerando que estamos en el vacío, por el valor de la carga que tiene cada uno de ellos, es decir, Q, partido por la distancia que hace referencia al lado del hexágono al cuadrado. De manera que ya tenemos aquí los valores del campo E1 y E5. Ahora nos vamos a los campos E2 y E4. Para ello vamos a tener que tener en cuenta que si cogemos estos tres vértices,
es decir, nuestro vértice de referencia y los vértices en los que están las cargas 2 y 4, veremos que forman un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero sobre el que podemos dibujar aquí, ¿verdad?, una línea que dividiera en dos ese triángulo, y lo que haremos es tomar como referencia los valores siguientes. Van a ser, esto sería el valor del lado L. Este de aquí tiene que ser, por lo tanto, L medios. Y teniendo en cuenta que todo esto de aquí, ¿verdad?, fuera, o va a ser lo que vamos a llamarle H, que sería como la distancia, ¿verdad?, el lado del triángulo equilátero, esta parte que va aquí sería H medios. De manera que podemos decir que la distancia que hay desde los vértices donde están Q2 y Q4 hasta nuestro vértice sería justo H. Vamos ahora a calcular cuánto sería el valor de h al cuadrado, porque recordemos que es la distancia al cuadrado lo que aparece en el denominador de la expresión del campo eléctrico. Para ello lo que hacemos es usar Pitágoras. L al cuadrado, que sería la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos, es decir, de L medios al cuadrado y H medios al cuadrado. Serían H cuadrado partido por 4 más L cuadrado partido por 4. De aquí podemos deducir que H al cuadrado es igual a 3L cuadrado y nos interesa precisamente H al cuadrado. Por lo tanto, el campo para la carga 2 y 4 es igual y será el siguiente: K por el valor de la carga Q, y en este caso lo que tenemos como H cuadrado, que serían 3 por L al cuadrado. Por último, nos queda solamente el campo que está asociado a la carga 3. Hay que darse cuenta que en este caso, si esto es el valor L, estaría a una distancia, digamos, 2L. Por lo tanto, el campo para la carga 3 sería K por Q partido por su distancia, que son 2L al cuadrado, es decir, 4L cuadrado. A partir de aquí ya tenemos los valores de los campos, lo único que nos queda es sumarlos. Si aplicamos esta expresión de aquí, recordemos que esto es el principio de superposición. Al hacerlo y sacar factor común, veremos que el campo total en su componente X, que es la única componente que tiene, va a ser K por Q partido por L al cuadrado, y nos quedaría 2 más 2 tercios más 1/4. ¿Por qué? Pues porque había dos campos, ¿verdad?, iguales, que serían E1 y E5, porque había dos campos iguales que son E2 y E4, pero claro, nos aparece este tercio aquí en la expresión del campo, y solo hay un campo E3, por eso aparece aquí el 1, y el cuarto, ¿verdad?, este 4 en el denominador, que hace referencia al valor del campo, por eso aparece 1/4. Quiere decir, tiene que, operando lo que tenemos en el paréntesis, el resultado total del problema sería 35K por Q partido por 12L cuadrado, y con esto quedaría resuelto nuestro problema.